me gusta que esté como tomando estos elementos y que nos plantee algo que siempre han planteado las películas del género, como que el detective va a terminar enamorándose de la sospechosa, pero que después en la segunda parte de la película, incluso un poco antes de la segunda parte de la película, suceda de verdad y que se convierta en una historia de amor más que en un film noir. Siento que de alguna manera las primeras películas eran películas más crudas, más violentas. Sí tenían una propuesta estética, pero una propuesta estética incluso sucia. Creo que también algo que es muy interesante cómo lo utiliza y que lo mencionaste es la inclusión de la tecnología, ¿no? Para dar este sentido de actualidad. O sea, tú ves esta película y sabes que está, o sea, de 2020 para acá, ¿no? O sea, por la forma en la que utiliza la tecnología, tanto con los mensajes de texto como con el traductor. Otro elemento que también me llamó la atención y que creo que hace muy rica la experiencia, condiciones como el insomnio, ¿no? Que tiene el protagonista. Sí, es cierto. Ajá. El detective. Creo que es una marca de las sociedades modernas ultra capitalistas llevadas como al extremo de la sobreproducción, de la alta productividad. Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal amigos? Miguel Báez Durán y una servidora, Jessica Ayala, les damos la bienvenida a Filmception. Este es el episodio número 11. Y en esta ocasión vamos a hablar en la primera parte del programa acerca de una película que se llama La Decisión de Partir. Es una película surcoreana del aclamado director Chang-wook Park o Park Chan-wook, que no sabemos exactamente el orden de estos apellidos orientales a veces, pero bueno, es una película que si bien no es un estreno porque es de 2022, creo que en su momento no se le mencionó tanto y creemos que sí merece la pena. Entonces vamos a hablar en la primera parte de este podcast acerca de esa película y posteriormente en la segunda parte vamos a hablar acerca de las series con calidad cinematográfica, un fenómeno que se viene dando en las últimas décadas, de finales de los 80 a la fecha, que tiene que ver con el hecho de ir incluyendo en la producción de las series cada vez más elementos cinematográficos, incluso la incursión de algunos directores de prestigio que han dado pie a que la calidad de las series pase de ser solo televisiva, de consumo muy rápido, a ser ya algo más de calidad, que se podría ver incluso en una pantalla de cine, ¿no? Si así nos podemos a evaluarlo. Y vamos a hablar acerca de las características de este tipo de series que tienen esta calidad. Y bueno, creo que vamos a mencionar por ahí algunas series icónicas y tal vez dejemos muchas fuera, avisamos, porque creo que hay bastante repertorio, ¿no, Miguel? Sí, así es. ¿Qué tal, Jessy? Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a platicar sobre estos asuntos. Y les vamos a comentar que de hecho este sería como nuestro segundo ensayo de este tema, ¿no? Porque sí, lo platicamos, tuvimos la oportunidad de platicarlo en la FIL de Coahuila, en la FILC, Feria Internacional del Libro de Coahuila, recientemente. Y pues nos quedamos con ahí cosas, con temas en el tintero, ¿no? Así es. Vamos a darle entrada, Miguel Báez. No sé si quieras, doy la premisa de la película de La Decisión de Partir. Es acerca de un detective bastante honorable, bastante meticuloso en su trabajo, creo que están en Seúl. Me parece que es Busan, de hecho. ¿Es Busan? Creo que sí. Bueno, están en una ciudad surcoreana, no recordaba yo dónde era, sí es cierto. En una ocasión mencionan Seúl, pero es como la ciudad de origen de la esposa del detective, ¿no? Ajá. Bueno, él trabaja pues obviamente como investigando casos difíciles en la policía y le llega el caso de una aparente, es una muerte de un montañista, ¿no? De una persona que tiene como hobby ir a una montaña que se ve bastante peligrosa. Entonces hay un cuerpo ahí, de las primeras escenas vemos que están atendiéndolo él y su compañero.
y pareciera que se trata de un accidente o un suicidio, ¿no? Pero bueno, hay que investigarlo y se va dando cuenta este detective, bueno, mandan llamar a la esposa, le llama la atención que la esposa parece un poco distanciada emocionalmente de un evento como una pérdida, la pérdida de su esposo, y eso le genera dudas, ¿no? Si bien por una parte hay sospechas de que ella haya planeado un asesinato, un crimen perfecto que no se pueda descubrir, también le llama la atención la personalidad y está la duda de que, bueno, pues realmente tal vez sea una víctima nada más, aparte le es atractiva, empieza a relacionarse un poco emocionalmente con ella y bueno, hasta ahí parece como una fórmula de film noir, como una femme fatal bastante, digamos, poco usual, ¿no? Eso es peculiar porque digamos que no es la femme fatal a la que estamos acostumbrados en el cine europeo o estadounidense, ¿no? Porque es una mujer que se dedica a cuidar a otras personas, sí, a las personas mayores, va a sus casas, les lee, les da de comer, etcétera, etcétera. Entonces no es precisamente la imagen típica de la femme fatal. Sí, y eso creo que a las personas que tal vez les gusta el género les puede generar mucha intriga, ¿no? Porque, bueno, están todos los elementos, pero parecen como que no va a llegar al punto en el que, a la fórmula que conocemos, ¿no? Y lo hace, pero lo hace de otras formas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante. En algún punto, bueno, él se empieza a dar cuenta que está ligado ya emocionalmente con esta chica. Se llama Song Sore, creo. Song Sore, algo así. No me preguntes los nombres porque... De hecho, vamos a decir los nombres porque... No tuve idea de cómo se llama. Ella se llama Song Sore, que es... Bueno, se escribe Song Seorae, que yo me acuerdo que lo mencionaban así como Song Sore. Okay. Y el detective es Yang Hee-jung. Pero bueno, vamos a decirle el detective y la femme fatal para no entrar en detalles. Él empieza a darse cuenta que está ligado a ella. Los compañeros alrededor también empiezan a decirle, oye, te está anulando el juicio esta mujer. Pero pues él desoye, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque al parecer ha seguido toda una metodología que le lleva a confirmar que, bueno, que pues él a eliminar sus sospechas, ¿no? sobre esta mujer. Y luego creo que la película se divide en dos partes, ¿no? Sí, o sea, tiene dos partes que pareciera al principio que están, o sea, como que sientes que te cambiaron de película un poco. Pero es interesante cómo logra después unir todo, ¿no? O sea, todas las piezas. Entonces, bueno, creo que hasta ahí podemos decir, bueno, hasta ahí le voy a dejar yo, pero sí quiero que... No hay que arruinar trama. Sí, pero quiero que me digas, Miguel, ¿qué te pareció a ti? A mí me gustó mucho la película. La mera verdad, yo le he seguido la pista al director Park. como lo llamaban cuando fue a hacer una película de Estados Unidos, que le decían el director Park, como para no confundirse si era Park Chan-wook o de la otra manera, ¿no? Pero creo que sí, creo que Park es el apellido, porque es un apellido muy común en Corea del Sur. Y en general a mí la película me encantó. Como te decía, le he seguido la pista a este director desde hace ya muchos años, empezando con Señor Venganza, Old Boy, la trilogía de la venganza y por supuesto Señora Venganza. También esta película que hizo en Estados Unidos, Stalker, que no es una genialidad, pero tiene elementos interesantes. Y más recientemente, la última película que vi que también me encantó y que creo que están muy al nivel de esta película es La Doncella. Y en general esta me gusta precisamente por lo que mencionas. Es decir, sí, es una película film noir y es curioso que la protagonista sea, bueno, que la mujer que interpreta a este personaje, la femme fatale, sea Tang Wei, porque recuerdo que hace algunos años en Filmanía con Héctor
reseñamos una película donde ella aparecía, una película, pero en este caso una película china, y también era una especie de film noir. Recuerdo que incluso Héctor lo llamó como Dream Noir, ¿no? Porque era una película muy onírica. Sí. Y un poquito para enlazar con el tema que vamos a tratar después, de algunas series que utilizan plano secuencia. También había, la última hora creo que había un plano secuencia. Entonces es interesante que ella aparezca en ambas películas. Esta en particular, de La decisión de partir. Viaje hacia la noche se llamaba, ¿no? Largo viaje hacia la noche, Sí. sí, de un director chino relativamente joven, bueno, en aquella época, hace 5 años, que creo que se llama Vegan, pero no estoy muy seguro porque ya hace tiempo que reseñamos esa película, ¿verdad? Y en este caso lo que me gusta mucho es que de alguna manera el director Park está como muy consciente de cuáles son los elementos ya cliché del film noir, y en un principio se nos plantean de tal manera que incluso sentí que estaba enlazando como con esta locura que hay con el true crime, con los documentales de crímenes reales, porque el caso que presenta me recuerda a varios, Sí. no tanto de mujeres que de alguna manera hayan asesinado a sus esposos, sino al revés, ¿no? De esposos que llevaron a sus mujeres a un lugar muy elevado, a una montaña, y de repente la empujan y ¡ay! Se tropezó, ¿no? Accidentalmente. Entonces espero no estar arruinando un poco la trama con lo que acabo de decir, pero bueno, la película ya tiene sus años, ¿verdad? De hace 3 años más o menos. Entonces me gusta que esté como tomando estos elementos y que nos plantee algo que siempre han planteado las películas del género, como que el detective va a terminar enamorándose de la sospechosa, pero que después en la segunda parte de la película, incluso un poco antes de la segunda parte de la película, suceda de verdad y que se convierta en una historia de amor más que en un film noir, ¿no? Es decir, que de alguna manera dé la vuelta al género y tomando ese cliché de que el detective siempre se enamora de la femme fatale, ¿no? Convertirlo en una historia romántica, y en una historia romántica muy bella, con muchos elementos, muchos simbolismos, como usualmente se suele hacer en el cine asiático, ¿no? Yo leía por ahí en internet que alguien mencionaba Deseando amar, y es verdad que son películas muy diferentes, pero hay como ese elemento de nostalgia, de dolor, de pérdida, ¿no? Hacia el final de la película, De ¿no? imposibilidad, Exactamente, de tragedia. exactamente, de tragedia, de imposibilidad, que es muy conmovedor y que, como siempre, lo plantea de forma muy estética, porque siento que de alguna manera las primeras películas eran películas más crudas, más violentas. Sí tenían una propuesta estética, pero una propuesta estética incluso sucia, ¿no? Sí, esta es muy limpia. Exactamente, y es lo que Muy puedes ver pulcra. como en la trilogía de la venganza. Y después, cuando se va a Estados Unidos y hace Stoker, la película sigue siendo retorcida, violenta, pero empieza a ver como una especie de esteticización, ¿no? Sí, refinamiento. De preciosismo, Sí. que después aparece en La doncella, que también es una película espectacular, y a mí me gustó mucho simplemente por la forma en que plantea los puntos de vista y los diferentes narradores, y donde también se plantea otro asunto que se repite aquí en La decisión de partir, que es las dificultades de comunicación simplemente porque los personajes hablan idiomas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de La doncella, bueno, se trataba sí del coreano, pero del japonés también, porque estaba la invasión japonesa. Y en este caso, bueno, la femme fatale, la protagonista, es una mujer que no es de origen coreano, que es china, y que precisamente el esposo tiene que ver con el hecho de que ella migrara y se pudiera quedar en Corea del Sur, ¿verdad? Entonces también existen esos problemas de comunicación. Usan en la película, incluso usan traductores,
se usa mucho, por ejemplo, los mensajes de texto en pantalla, ¿no? Entonces como que plantea todos esos aspectos de dificultad en cuanto a la comunicación por el simple hecho de que los dos personajes hablan idiomas distintos y él no entiende el chino y ella sí entiende el coreano. Creo que incluso Tang Wei aprendió coreano para poder aparecer en esta película. Y en general a mí la película me gustó, no me deja el mismo impacto que quizás me dejaron cuando yo era joven esas películas como Old Boy o Señora Venganza, ¿no? Porque esas son como un golpe a la cara, ¿no? Sí. Y que te dejan así como... que acabo de ver. Sí, exactamente, que acabo de ver. Y que son muy difíciles de replicar, porque ya Spike Lee intentó hacer un refrito de Old Boy y es un tremendo fracaso, ¿no? Es una de las películas quizás menos logradas de Spike Lee. Y sin embargo esta no hay ese como golpe directo, ese knockout, pero te deja una sensación de vacío, de nostalgia, de pérdida. Y a mí me habría encantado ver esta película en una sala de cine y tengo muchas ganas de volverla a verla para poder apreciar todo lo que me está ofreciendo la película, ¿no? Sí, creo que es una película que si ves 2 veces, las 2 veces la puedes disfrutar, así sepas hacia dónde va. Y me parece interesante que menciones, por ejemplo, esto de que no quiero arruinarla mucho, pero creo que cuando la estás viendo, justo sabes que va hacia allá, ¿no? Ajá. O sea, cuando está planteando, y eso es parte de lo agradable de la película, porque te está planteando un misterio que tienes este reto de estar descifrando, o sea, que te invita a descifrar y más o menos ver hacia dónde va, cómo se va a resolver y tener como esa satisfacción de público que lo captas, ¿no? O sea, como sí, que lo adivinas un poco. Pero luego se convierte en algo más, como bien dices. Entonces ya queda muy muy secundario lo que el crimen que resolvió, porque la historia de amor y como este tono muy melancólico, muy existencial de los protagonistas es lo que luego se queda en la mente o en tu memoria, es lo que finalmente marca, ¿no? Como la diferencia de la película con respecto a otras que podrían ser del género. Creo que también algo que es muy interesante cómo lo utiliza y que lo mencionaste es la inclusión de la tecnología, ¿no? Para dar este sentido de actualidad. O sea, tú ves esta película y sabes que está de 2020 para acá, ¿no? O sea, por la forma en la que utiliza la tecnología, tanto con los mensajes de texto como con el traductor, ¿no? O sea, porque con esta imposibilidad que tienen de comunicarse a través de un solo idioma, aunque la mujer Song So-rae sí aprende coreano, no lo pronuncia tan bien, o hay como ciertas complicaciones para entenderse, entonces lo que hace es abrir el Google Translator y hablar en su idioma y luego poner la bocina, y eso se me hace muy interesante, ¿no? Porque creo que es, aparte de que muy actual, muy real de cómo la gente ahora utiliza las tecnologías para comunicarse, ¿no? O sea, como para llenar huecos de información que incluso pueden darse en el mismo idioma, no nada más perdidos en la traducción, ¿no? O sea, creo que ese es otro elemento que el hecho de que incluya el lenguaje de esta manera o los traductores de esta forma nos hace que pongamos mucha más atención en incluso cómo es la comunicación entre nosotros y cómo dejas siempre huecos, ¿no? Las cosas para algunos significan tienen un significado a lo mejor, pues sí, más entrañable, más que tiene que ver con su historia de vida, cuando la palabra pues a lo mejor sí se entiende en su forma básica, pero luego para cada quien tiene una carga emocional distinta, ¿no? Y creo que ocurre con este lenguaje, podemos darnos cuenta del universo que conforma a la protagonista, a Song So-rae, y del universo de este detective, ¿no? Todo lo que él implica, todo lo que es él como persona, en lo que tiene puestos cómo está puesta su escala de valores, ¿no? Sí. Y cómo se va
destruyendo con este vendaval de enamoramiento primero de esta chica, y cómo se convierte eso también en un amor muy trágico, ¿no? El personaje del detective, por ejemplo, hay que recordar, que creo que no lo mencionamos, él está casado, ¿no? Sí. Él está casado, y sí hay como un deber con respecto al matrimonio. Desde las primeras escenas nos enteramos que se trata de un matrimonio pues también marcado por la vida moderna, ¿no? Por las dinámicas de la vida moderna, en la que el hombre, en este caso el detective, tiene que ir a otra área, a otra ciudad, o sea, viajar un par de horas para trabajar, y su esposa se mantiene en otra ciudad, en un pueblo, sí, ¿no? Una ciudad más pequeña, Ajá. Una ciudad que está junto a la costa, que después va a cobrar, este elemento va a cobrar importancia hacia el Ajá. final de la película. Entonces, en ese sentido, sí es un matrimonio distanciado, ¿no? Simplemente de tierra, sí, tierra de por medio. Exactamente. Uh-huh. Ajá. Y lo que eso implica, ¿no? La comunicación, porque luego también vamos viendo cómo la comunicación entre ellos puede como utilizarse de manera un poco retorcida para cambiar o mentir, ¿no? Para mentir para acomodar las cosas a cierta conveniencia. Y vemos también, creo yo, que el tema sobre deber con el matrimonio, pero luego sentir esta atracción hacia la mujer, y que ya termina, pues sí, pasando a otro plano esa relación, ese matrimonio, incluso pues la propia convivencia, ¿no? Y hay palabras, hay temas que pareciera que no se tocan, pero están planteados de una manera muy sutil también, para dar a entender ese distanciamiento que puede existir entre dos personas, por ejemplo, entre un matrimonio, que a pesar de que puedan hablar, pues esa comunicación se queda en lo superficial, y las cosas importantes se quedan sin decir, ¿no? O sea, salen como, pues sí, como que hay una barrera que impide llegar a esos temas más profundos, ¿no? Otro elemento que también me llamó la atención, y que creo que le da, hace muy rica la experiencia más bien lo que conocemos de los personajes, o sea, hace muy ricos a los personajes, es condiciones como el insomnio, ¿no? Que tiene el protagonista. Sí, es cierto. Ajá. El detective. Creo que es una marca de las sociedades modernas ultra capitalistas, no sé, ya muy llevadas como al extremo de la sobreproducción, de la alta productividad, en el que justamente acaba de leer hace un par de meses, porque leí el libro de La Vegetariana, y tocaba el tema como de la depresión, el insomnio y demás, y había leído que en Surcorea es un gran problema el tema del insomnio, ¿no? La gente está todo el tiempo con como trajín de trabajo, de ideas y demás, y ha habido un boom de clínicas del sueño, o sea, ya sí. Que están investigando cómo hacer que la gente pueda dormir, porque cuando ya se disponen a acostarse, nada más no pueden conciliar, y ¿no? al final todo el mundo tiene apnea de sueño, ¿no? Uh-huh. Y les venden la maquinita como al protagonista, ¿no? Para poder dormir. Sí. Y por ejemplo vemos que es una parte importante de cómo él se relaciona, ¿no? con esta chica, ¿no? O sea, vemos también esos elementos que a él le preocupan o le imposibilitan su vida diaria normal, y cómo el efecto del enamoramiento lo va modificando, y eso hace que se una más emocionalmente a esta mujer, ¿no? O sea, la atracción no es únicamente, de hecho no es física, o sea, nunca vemos como a esta femme fatale como un objeto sexual, ¿no? Exacto. Lo sexualizado, no. Nunca la vemos como y sexy, ¿no? Y de hecho las cosas que le llaman la atención a él y que se las llega a decir tienen que ver más con una actitud, con una forma de ser y de desenvolverse en el mundo, que con una apariencia física, ¿no? O sea, eso pasa
sí, como a un tema que no tiene real importancia. Y entonces la forma en la que se va planteando esa relación me parece cada vez más nutrida, ¿no? Tiene como más elementos. Y el tema de la comunicación, vuelvo a él, porque el mismo enamoramiento, las mismas palabras de amor también son distintas a como las conocemos, ¿no? O sea, las frases que se dicen para denotar que hay una conexión no tienen nada que ver con unas palabras románticas de una película normal, ¿no? O de una película más común. Sí, que también es otro tipo de cliché, ¿no? Es decir, el cliché de ese tipo de películas y frases que hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Sí, entonces creo que le da la vuelta a muchos clichés que te dejan con una sensación muy agradable de haber visto algo diferente, de haber visto algo muy propositivo y también muy profundo, ¿no? Creo que al final también se te queda esa impresión de profundidad de los personajes, de profundidad de la historia y del conflicto del detective, ¿no? O sea, todo lo trágico que fue su destino, ¿no? O sea, lo trágico que ha sido su destino y de la chica también, ¿no? Pero creo que, bueno, pues vemos como todo desde el punto de vista más de él y vemos, somos capaces o podemos ser capaces de conmovernos, ¿no? Con su tragedia. Pero no sé si quieras agregar algo más, Miguel, sobre la decisión de partir. Que se acerquen a la película. Creo que está en renta, ¿no? Me parece. En Prime. Ajá. En Prime Video está en renta, creo que $50 o algo así. Sí. Okay. Uh-huh. Se puede conseguir fácilmente, bueno. Uh-huh. Digo, es un costo, pero también en internet hay muchas maneras de conseguir, sí, ya saben. Como de costumbre. Sí, y creo, bueno, también quería mencionar que esta película, bueno, ya les había dicho, es de 2022 y ganó el premio Mejor Director en Cannes y estuvo nominada como también a la Palma de Oro, pero el único premio que se llevó en Cannes fue ese de Mejor Director. Y yo creo que, pues, no sé, tal vez por eso es porque la llegué a escuchar, porque había ganado en Cannes, pero de lo contrario tal vez no me hubiera dado cuenta. Yo, por ejemplo, la doncella no la he visto y no le tenía por ahí la vista. Sí hizo su ruido La doncella porque es una película desafiante desde el punto de vista erótico. Bueno, sí, por ejemplo, y creo que lo mencioné antes en el programa con Héctor, es que si Tang Wei llega a ser conocida en el mundo del cine es porque había hecho una película con Ang Lee que se llama Lujuria y Traición, si mal no recuerdo, Lost Caution en inglés, y era una actriz muy joven, era una actriz debutante, era su primer papel, me parece importante en una película, y se convirtió en un escándalo porque en la película hay escenas muy explícitas de sexo con Tony Leung. Entonces es interesante que años después La doncella con otras actrices también haya hecho un poco de ruido precisamente por ese tipo de escenas y por el factor erótico, sádico que hay en la película. Sí, pero lo interesante, sí, por un lado es eso, porque es como el aspecto, digamos, violento que ya habíamos visto antes en las películas de Park, pero aquí, como te decía, es cuando empieza como a refinar su estética y lo interesante es que la película por un lado es muy retorcida, pero al mismo tiempo plantea planos muy muy estéticos, muy muy atractivos y como te decía, a mí lo que más me encanta de la película es cómo logra engañarte, cómo los personajes se engañan a través de cómo contar la historia y a través de qué perspectiva contar la historia. Entonces eso es lo que a mí me gustó muchísimo de esa película. Vamos a pasar a continuación en esta segunda parte del programa. Vamos a hablar de lo que ya les habíamos anunciado, el cine, bueno, las series con calidad cinematográfica, ¿no? Es como
cine en la TV, habíamos dicho desde un principio, ¿no? Que era como el título de la charla. Y yo quería comenzar, bueno, con esta contextualización acerca de las diferencias entre la televisión o las series de televisión y las películas, ¿no? Creo que hay un discurso, o más bien como unas opiniones que siempre han tratado de hacer una distinción entre lo que es lo popular, lo que es como para el gusto de las masas, que es como de consumo muy rápido, tanto de producción como de consumo, ¿no? O sea, son cosas que se hacen fast track para determinados momentos en la televisión, en este recuento ahí, como lo que me puse a investigar un poco acerca de la historia de las series, encontré que, por ejemplo, las series empezaron no tanto como series, sino como fragmentos de ficciones que se iban insertando entre los espacios publicitarios en la televisión. Entonces no eran lo importante, no eran el punto de la televisión, había otros puntos fuertes y se empezaron a presentar estas ficciones que luego fueron ganando como notoriedad y se fueron colocando en el gusto de consumo de los televidentes. Pero me parece interesante que liguemos como esto a lo comercial, ¿no? O sea, porque eso es como lo que va a ir haciendo que luego la televisión o las series televisivas tengan ese sello de que son más comerciales que otra cosa, ¿no? O sea, a diferencia de las películas o de una historia que se plantea en el cine, que lleva como su tiempo de preparación, lleva su tiempo de escritura, de encontrar al elenco adecuado, el director adecuado, todos los elementos que tiene que ver en una producción, que son muchísimos, ¿no? O sea, es un mundo trabajando por cada fotograma, ¿no? en una película. Entonces, eso es como que había esa distinción siempre de que existía pues estas ficciones de consumo rápido en la televisión y las ficciones que se ven en la pantalla grande, ¿no? Esto empieza a cambiar, Miguel Báez, y tú lo has puesto varias veces, has hecho hincapié en esto, a partir de la incursión de David Lynch en las series, ¿no? Con Twin Peaks. Sí, se nota que soy fan de Hueso Colorado de esa serie, ¿verdad? Entonces siempre tengo que decir, esa serie es el parteaguas para que vengan todas las otras series después. Sí, pues en general a mí me sigue encantando Twin Peaks, a pesar de que tuvo sus defectos, pero es verdad que lo que hacen David Lynch y Mark Frost, que fue, digamos, David Lynch ya venía, por supuesto, del cine y Mark Frost venía de la televisión. Entonces, de alguna manera conjuntaron sus mentes como para crear este producto. Y lo interesante es, antes estábamos hablando de clichés, de lugares comunes, y bueno, una vez más, la originalidad, digamos que es algo que podemos cuestionar. Y en este caso, la originalidad, en el caso de Twin Peaks, reside en que supieron evaluar lo que ya había antes con respecto a la televisión, como por ejemplo los seriales, las telenovelas, los finales de taquicardia o los cliffhangers, ¿no? Como se suele llamar en inglés. Y digamos que hicieron una especie de híbrido donde por un lado está la intriga policial, que también estaba muy de moda en aquella época, y sigue estando de moda. no ha pasado de moda. Y por otro lado la telenovela, y había dentro de la serie había una parodia de una telenovela que estaban mirando los personajes y de alguna manera estaba haciendo comentarios irónicos, comentarios meta los podríamos llamar, ¿no? Sobre el propio género. Y sin embargo empieza a incluir elementos que son elementos que están más cercanos a su cine y especialmente al cine anterior, desde Cabeza Borradora o Eraserhead, en el sentido de que hay un detective que está muy conectado con el mundo onírico y parte de su proceso de investigación tiene que ver con ese mundo, con el subconsciente, con ponerse en conexión con todo aquello que viene como de la mente, pero de los lugares más ocultos de la mente, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante y creo que de alguna manera el éxito de la serie, porque tuvo un éxito abrumador, fue muy popular, más que nada por el asunto policial.
Es decir, eso fue lo que enganchó a la gente a la serie, y ni Lynch ni Frost querían en ningún momento revelar quién era el asesino de Laura Palmer, ¿no? Pero como era una serie donde no había la libertad que hay hoy en día, porque estaba siendo transmitida por un canal abierto de televisión, entonces había temas que no se podían tratar explícitamente, no se podían decir malas palabras y de alguna manera cedieron a la presión de los ejecutivos de la cadena ABC, que a su vez estaban siendo presionados por el público, que ya quería una solución. Y digamos que en el momento en que se ofrece la solución, que para una serie en televisión abierta era una solución bastante retorcida, porque tenía que ver con el incesto, con el abuso dentro de una propia familia, etcétera, etcétera, pues ya la serie se fue hacia abajo, ¿no? Pero la serie en sí le abrió el camino a otras series como para tratar temas diferentes, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Los Expedientes Secretos X, que también fue muy exitosa en su momento. Pienso, por ejemplo, en Los Soprano, que yo no he visto y probablemente nunca en mi vida veré, pero porque simplemente esos temas no me interesan. Pero es decir, hay otras series que vinieron después que se fueron atreviendo a plantear este tipo de temas gracias a la popularidad que en su momento tuvo Twin Peaks. Sí, es interesante porque mencionas varios elementos que según como algunos artículos que encontré acerca de la quality TV, y o sea, vamos a decirlo como en ese término en inglés porque es como el que se acuñó y es diferente a algo que se utiliza en español para decir televisión de calidad, porque tiene que ver más con los contenidos así como educativos o de difusión del conocimiento, ¿no? En español así se le suele llamar. Esto es televisión de calidad cuando tiene esos temas, ¿no? Pero en inglés le llaman quality TV a ciertas series que según un teórico llamado, bueno, no creo que es un articulista de una revista y que ha hecho como investigación acerca de los productos de consumo de Estados Unidos, de la televisión y el cine. Se llama Robert J. Johnson. ¿Johnson o Thompson? Ya se me olvidó. Pero bueno, él dice que Robert J. Thompson es el nombre de ese articulista, y él mencionaba que había ciertos elementos que son repetitivos en las series. A partir de él ubica una serie que se llama Hillbilly Blues, algo así, y que es como una de las primeras series, más allá de que tenga... ¿No era de policías esa serie? Creo que era así, pero eran como que me acuerdo. Más allá de la calidad, creo que eran historias, sí había como policías, eran como historias en un pueblo, pero lo que llamó la atención por lo que la ubican más como un inicio como de este tipo de series de calidad o de quality TV es porque tocan, o sea, tienen un elenco coral donde las historias pueden ir como mudando de quién es el protagonista en cada episodio. Entonces hacen de lo fragmentario ya un sello, ¿no? Un sello que las distingue, por ejemplo, de algo que todavía quedaba muy marcado y relacionado con las soap operas de los cliffhangers, ¿no? Sí, Twin Peaks de cierta forma lo utiliza como o sea, es como subvertir, ¿no? El significado del cliffhanger a como lo tenía, a como se venía dando en las telenovelas en Estados Unidos, ¿no? Pero porque a la vez utiliza como historias fragmentarias, ¿no? O sea, entonces esa como diferencia es algo que se va como distinguiendo, se va haciendo cada vez más marcada en las series de televisión a partir de, según este artículo, a partir de esa serie de Hillbilly Blues. Hay otros asuntos que ya sí son más de Twin Peaks, que tienen que ver con los guiones, el guión literario, que tiene ya una autoría, o sea, que tiene una marca muy ligada a los intereses del propio autor, de los propios autores. En este caso, pues no podemos ver en Twin Peaks, no podemos verla sin relacionarla con los temas que le obsesionan a David Lynch, ¿no? Están ahí muy marcados.
También tienen una libertad creativa últimamente más, o sea, creo que eso se ha dado también con los años y con la apertura que ha habido de los estudios, por ejemplo, con el streaming, ¿no? de Netflix o del propio Prime y de otras plataformas, de jalar a directores de renombre, directores de prestigio y que firmen pues contratos para hacer varias películas, ¿no? Varias películas y también series, ¿no? O sea, dentro de sus plataformas. Entonces, eso les da cierta libertad creativa últimamente, algo que no estaba tan claro, como bien lo dices, o tan abierto en aquel tiempo que empezaba David Lynch. Por eso es una innovación, ¿no? Bastante destacable. También hay otros temas como el realismo y la diversidad temática. Los temas cada vez son más apegados a la realidad y eso ya lo veíamos con David Lynch, que si bien, como mencionas, había ciertos temas que no se podían tocar, pues lo que nos está planteando en el trasfondo también de la serie, es que un pueblo normal va albergando poco a poco como modos de crimen que están ligados a otras actividades, ¿no? Y a corrupción, a intereses poco claros o una ambición exacerbada y demás. Entonces, esos son como elementos realistas de las series que de cierta manera pues hacen una crítica también al sistema establecido, ¿no? Y bueno, también las tramas pueden ser muy complejas, pueden ir mutando de la importancia de los personajes, van cambiando de quién lleva como la voz cantante en cada capítulo, vamos conociendo también las subtramas de cada personaje y luego al final como que se van enredando o se van juntando hasta que llegan a una solución. Entonces esos son como algunos elementos así a grandes rasgos, son como 11 y a veces están explicados de maneras muy técnicas, pero creo que son elementos que podemos observar en muchas series que últimamente se han vuelto también pues un fenómeno de masas, ¿no? También. Sí. Y quisiera que mencionáramos algunos de los ejemplos que ya habíamos hecho, que habíamos seleccionado. Tú ya mencionaste, obviamente, Twin Peaks y Los Expedientes Secretos X, que también yo la había mencionado, o sea, la había puesto en su momento en la primera selección, luego la terminé sacando porque era una lista enorme, ¿no? Habíamos dicho, claro. Yo creo que quería llevar 10 series y era imposible porque son muchísimas series y aparte no nada más de Estados Unidos, hay algunas de otros países que también vale la pena mencionar, algunas que incluso pues yo en lo personal no conocía, pero bueno, vamos a empezar, no sé, si quieres con la que tú propongas más bien, no sé si quieres, habíamos mencionado por ejemplo Mad Men, ¿no? Sí, bueno, puede tener un poquito en Mad Men. El caso de Mad Men es particular en el sentido de que aparece en una cadena de televisión que es AMC, ¿verdad? Y creo que se anticipa pues al momento de las plataformas de streaming, ¿no? Porque es decir, era el tipo de serie que únicamente podías ver en ese canal y si no tenías el canal de AMC pues tenías que esperar a que saliera en DVD o en Blu-ray la temporada completa. Y fue así como yo la vi. Yo llegué tarde al fenómeno de Mad Men, es decir, ya cuando yo llegué ya estaban como en la tercera o la cuarta temporada. Pero recuerdo haber visto las primeras temporadas, prácticamente maratonearlas en físico, ¿no? En DVD. Y a mí lo que me gusta de la serie es, uno, como la visión en retrospectiva que está llevando a cabo hacia esa década, es decir, la década de los 60. Y sobre todo comparando, haciendo como estos guiños de comparación entre cómo es la vida o cómo era la vida en el momento en que sale la serie y cómo había sido la vida en los años 60. Y que tiene mucho que ver con, uno, el trabajo obviamente, porque esta es una agencia de publicidad en Madison Avenue, es gente que se dedica a vender productos, entonces eso tiene mucho que ver con la trama. Y finalmente, bueno, la relación entre hombres y mujeres dentro del entorno de trabajo, ¿no? En un momento en que se están empezando a dar estos cambios en la sociedad estadounidense, la lucha por los derechos civiles, la lucha por los derechos de las mujeres y cómo empiezan a cambiar las dinámicas dentro de una oficina que empieza siendo muy, muy, muy tradicional, donde
los hombres son los ejecutivos y las mujeres son las secretarias, y son así de, a ver, mamacita, tráeme el café, ¿no? Sí. Ese tipo de cosas, ¿no? Y cómo va evolucionando la serie y cómo van evolucionando los roles de género, y se van abriendo espacios para algunas de las mujeres de la compañía. Pero también un poco la idea de la identidad, digamos, en este periodo después de la guerra de Corea, especialmente con respecto al protagonista, que bueno, es un tipo que tiene una visión sexual, o sea, es así como evidente, ¿no? En cada temporada tiene no sé cuántos amantes, ¿verdad? Y sin embargo quiere llevar como esta doble vida, en donde tiene a una esposa que es como perfecta, es casi como una Barbie, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos que subyacen muchos problemas en este matrimonio, y cómo se va dando a conocer su identidad, porque tiene una doble identidad en el sentido de que le robó la identidad a alguien durante la guerra de Corea y se está haciendo pasar por otra persona simplemente porque quiere huir de su vida pasada, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustó en particular de la serie, sí, podemos hablar del presupuesto para la recreación de la época, que yo creo es prácticamente impecable. Hay muy buenas actuaciones, los actores están muy comprometidos, pero lo que más me gustó fue el ritmo de la serie, porque es el tipo de asunto que no puedes llevar a cabo en una película. No puedes explorar estos personajes tan a profundidad, no puedes darles el tiempo como para que a lo largo de una temporada cambien, se desarrollen, se den cuenta de cosas que están sucediendo. Y la serie es muy sutil porque no te lo dice muchas veces a través de diálogos, que sí, los diálogos son importantes, pero te lo dice a través de miradas, de actitudes, de simplemente cuestiones visuales a las que tú tienes que prestarle atención para poder disfrutar la serie. Porque alguien que no presta atención va a decir, esto es súper aburrido, no están matando a nadie, no está persiguiendo a nadie, no está pasando nada. Y sin embargo sí están pasando cosas, porque le están pasando cosas a los personajes por dentro, ¿no? Entonces, eso, que alguien se haya dado el tiempo como para contar la historia de esa manera y para mostrarnos cómo cambian las personas a través del tiempo, cómo cambia el mundo, cómo cambia la sociedad, eso a mí me gustó mucho. Sí, es una mirada crítica al pasado, que creo que nos deja pensando también cómo esa vida o cómo ese modelo de sociedad es el que hemos estado tratando de replicar en otros países, en nuestro caso, ¿no? Muy específico como vecinos de Estados Unidos, vecinos incómodos, y que tenemos como ese aspiracionismo, ¿no? O sea, los valores a los que, y aparte vemos eso, que son valores de una década, de los años 60, los años 70, que se han ido pasando, y que hasta la fecha hay asuntos que perduran, ¿no? De esas dinámicas. Entonces, eso creo que para las personas que la vemos fuera de Estados Unidos también es un golpe de realidad, y también nos hace pues tener una mirada crítica hacia nuestro pasado y hacia nuestro presente, ¿no? Aquí en nuestra realidad mexicana, ¿no? Entonces creo que por eso es también una serie que es muy muy interesante. El personaje, o sea, hay personas que admiran al personaje como si fuera algo real y como un modelo a seguir, ¿no? Pero es justo ese modelo que se nos ha vendido como el hombre exitoso, el hombre que todo lo puede, o que tiene que tener todas las mujeres del mundo, alcoholizarse a la menor provocación, o sea, todas estas conductas que están asociadas a lo que se aspiraba que fuera un hombre, ¿no? O sea, un hombre en la vida de oficina, sobre todo, que es como pues en la actualidad del y que sin embargo, ¿no? Nunca está satisfecho. Ajá, claro, nunca sí, eso está, la insatisfacción siempre está, pues sí, por debajo de todo. Y también me gustaba mucho de esa serie como los temas históricos que ya mencionaba sobre las luchas de los derechos de las mujeres, o de los derechos civiles en el caso de la comunidad afrodescendiente.
estaban determinando cambios en los personajes que, como bien dices, a lo mejor eran sutiles en miradas, en actitudes y demás, en algunas palabras que se decían o lo que cuchicheaban entre otros que están en otra posición, pero también en la forma en la que se introducían en la vida de la oficina, ¿no? O sea, cómo iban escalando o no en esas agencias de publicidad, ¿no? Me acuerdo mucho de uno de los capítulos en los que empiezan a incluir a personas afrodescendientes porque hay manifestaciones en la calle y llega el dueño de la agencia y habían puesto de recepcionista a una chica negra y hace un escándalo y, o sea, así como que todo muy amable, sí, qué bonito, ay sí, hola, ¿cómo estás? Pero después, ¿qué está haciendo una negra en la recepción? Da mala imagen, mal aspecto, ¿no? Entonces, eso que a pesar de que pareciera que es un tema superado porque se estaban peleando por los derechos civiles, se llega a abordar, por ejemplo, la muerte de Martin Luther King Jr. y aún verlo en esta época sigue haciendo ruido, ¿no? O sea, si lo ves, dices, bueno, es que estos asuntos se siguen denunciando, ¿no? O sea, a lo mejor ha cambiado ciertas circunstancias, ciertas situaciones, pero vemos manifestaciones donde se sigue luchando por esos derechos, y ahora no nada más de los afrodescendientes, sino de otras minorías que nos ponemos a ver o analizar o nos hace pensar de que realmente es una sociedad que sigue repitiendo también esos mismos errores, ¿no? Esos mismos vicios, o sea, cae en la misma discriminación, o sea, que realmente pues no ha cambiado del todo o no se han logrado los cambios sustanciales que se desean, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece como muy, muy interesante. Me gustaba mucho ver cómo cada movimiento histórico se reflejaba en las dinámicas de los personajes y era, pues es un agasajo la serie. Sí. Y como bien dices, los personajes, cómo van creciendo, o sea, cómo te puede llegar a interesar un personaje que parece tan secundario o que parece hasta un atractivo únicamente visual, pero llega a un punto en el que estás enganchado con su historia y conmovido por su historia, ¿no? O sea, me recuerdo mucho a Joan, al personaje de Joan. Sí, que hace Christina Hendricks. Ajá, que es un personaje que muchos podrían pensar que es únicamente pues, la secretaria super hot para atraer como las miradas. Y tiene como todo un desarrollo de personaje que me parece muy interesante, ¿no? O sea, que me llega a conmover, o sea, que ella, o sea, y su fachada de mujer, sí, muy atractiva y muy sensual y muy consciente de su sensualidad, en algún punto llega a reflejar también como pues en su rostro como un cambio, ¿no? Como de una reflexión muy interna acerca de su identidad, de su función, como sí utilizarlo, pero a la vez ser muy consciente de lo que ha pesado para ella, ¿no? El ser concebida solo de esa forma. Entonces, a mí me parecía, ese personaje, por ejemplo, se me hacía muy interesante, ¿no? O sea, y hay muchos otros, el de Peggy, que es inolvidable, ¿no? O sea, también con unos cuestionamientos ahí muy profundos que, o sea, que dan para mucho, ¿no? Y creo que cada uno de los personajes va teniendo ese desarrollo, te llegas como a enganchar con tantas historias, ¿no? Que es algo difícil de hacer porque luego si sigues identificando como el protagonista a Don Draper, los sigues viendo a él, pero luego estás interesado en estas otras tramas que también cobran su relevancia. Entonces, bueno, esa es Mad Men. Hay otras que está Breaking Bad, por ejemplo, está Game of Thrones, que a pesar de que, bueno, también es como algo que podría ser pues, un fenómeno tan de masas que luego ya termina siendo como tan choteado, pero que tiene también muchas características que tienen que ver con esto de los personajes, ¿no? Son demasiados personajes
y las tramas van cobrando también mucha relevancia entre temporadas, ¿no? En unas ocasiones está cargado hacia unos personajes, en otras hacia otros, en las casas estas que se están peleando por el trono, y también llega a enganchar mucho eso, y la producción obviamente que fue algo que hizo que tuviera tanto éxito. Están otras series como House of Cards, que son las que marcan también el inicio de Netflix, de las plataformas. Sí, es como la primera gran serie de Netflix. Lo que es interesante es que no es una serie original, ya había habido una serie incluso se llamaba igual, House of Cards, simplemente transcurría en Inglaterra y tenía que ver con alguien que era el líder de una de las cámaras, no recuerdo muy bien, pero prácticamente es la misma trama en las primeras 2 o 3 temporadas de la House of Cards de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Ahí creo que el problema, pues ya sabemos cuál fue. Sí. Sí. Lamentablemente. Y por desgracia su ausencia hizo que la serie se viniera completamente abajo y terminara con una pésima quinta temporada, me parece, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, se murió completamente esa serie. Sí, es una lástima, porque las primeras 2, 3 temporadas, por lo menos las primeras 2 son magníficas, y es pues gracias a la presencia de Kevin Spacey, o sea, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, nos van a cancelar. Pero bueno, no importa. Ya se les olvidó, ¿Ya anda por ahí de nuevo Kevin Spacey? Anda por ahí de nuevo, sí. Me pareció verlo recientemente, pero no recuerdo. No, digamos que no ha estado en ningún proyecto así multimillonario, ninguna serie, es gran serie de plataformas, pero como que ya hay algunos que quieren atreverse a contratarlo Aparte, para he visto, proyectos. Por ejemplo, ya más seguido posts de entrevistas donde habla de que está pasando por momentos muy difíciles, o sea, ya están como preparando ahí el terreno para ya hizo su campaña de mea culpa en varios espacios. Uh-huh. Sí, y hay otras series que me gustaría mencionar, a lo mejor solo de así rapidito, como Black Mirror, que también es una serie que pues marcó como un antes y un después en las plataformas únicamente, o sea, específicamente por lo novedoso que era también criticar esta sociedad súper o hiper digital, ¿no? en la que vivimos. Y hasta la fecha, bueno, hay nuevas temporadas de Black Mirror. Yo no las he visto todas, pero me acuerdo que la primera sí me causó muy buena impresión, ¿no? La primera y tal vez parte de la segunda, que me gustó. Se atrevieron a hacer este episodio como como de escoge tu camino, interactivo, ¿no? Que lo acaban creo que de eliminar, o lo van a eliminar muy pronto del contenido de Netflix, porque se van a centrar en contenido interactivo como de juegos, algo así leí sobre eso, pero sí, en su momento la anunciaron con bombo y platillo que no lo merecía, la verdad. Bueno, es que una vez más era un fenómeno que ya estaba ahí, incluso había para niños, había libros de escoge tu propia aventura. Yo recuerdo haber visto algún programa de Disney, pero no en videocassette, sino en videodisco, donde también tú podías elegir como qué camino tomar en la historia. Entonces, digamos que el concepto no era tan nuevo. Uh-huh. Sí, pero bueno, para el público de plataformas era así como nunca se había visto en las plataformas, ¿no? Está otra serie como True Detective, que también es una serie que acaba de tener su 4ª temporada. A mí me gustó mucho la 4ª temporada. Son series que cada temporada ha sido distinta, es como una antología. Eso también es algo que se le atribuye como es uno de los ejemplos más exitosos, ¿no? Esta de True Detective. Pero también está Mindhunter, que es un proyecto de David Fincher, que me parece muy interesante siempre mencionar, porque ha estado trabajando mucho con Netflix, ¿no? O sea, independientemente de la calidad, creo que Mindhunter es muy buena serie. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta el tema. O sea, a mí desde adolescente me encanta todo lo que tiene que ver con asesinos seriales. Escribí una tesis sobre asesinos seriales para graduarme de la carrera de Derecho. Sí, increíble, pero estudié la carrera de Derecho. Y entonces ahí Mindhunter fue como
no sé, como magnífica, ¿no? Y verdaderamente a mí me da mucha pena que sea un proyecto que ya no vaya a continuar, ¿no? Sí, David Fincher ya ha dicho varias veces que no va a haber una tercera temporada. A mí me gustó mucho la serie, me gustó mucho la primera temporada, la segunda no me gustó tanto. Siento que de pronto ya fueron muy redundantes, aunque el tema era muy interesante, creo que lo alargaron demasiado en la segunda temporada. Aún así se disfruta, o sea, los personajes me parecían bastante bien desarrollados, o sea, su conflicto y sus manías me agradaban, ¿no? En el caso de... Ay, se me olvidó el nombre de este chico joven, el que era se me olvidó. Pero bueno, me gustaba mucho como esta obsesión que tenía por la sistematización de la información y también un poco como su inocencia, cómo chocaba con la pared cuando se enfrentaba a la realidad, ¿no? Ya en una organización. Eso me gustaba y como las decisiones que iba tomando se me hacía muy interesante. Pero sí creo que tal vez pues eso mismo que pienso que ya no daba para mucho, porque esta es una serie basada en un libro, en una investigación, en memorias justamente de un policía, ¿no? Sobre cómo se empezó a investigar los perfiles criminales en Estados Unidos. Está basado en libros de los agentes que trabajaban como en lo que llaman como que esta unidad que buscaba a través de la conducta de los asesinos poder descubrir quiénes eran, porque es el problema con un asesino serial. Un asesino serial no mata a personas que conozca, sino son personas que de alguna manera le detonan su fetichismo, ¿no? Y entonces era muy difícil atraparlos, entonces había que hacer perfiles de acuerdo con las escenas del crimen o qué hacen con los cadáveres de las personas, como para poder darle esa información a la policía y que a través de esos perfiles puedan identificar al asesino, ¿no? Sí, y se plantean cuestionamientos éticos con respecto a la creación de estos perfiles, porque hay momentos en que se deduce o se empieza a mostrar preocupación acerca de esto que tanto predice, y en la predicción puedes caer en errores de culpar a inocentes, ¿no? Entonces, eso me parecía muy importante que siempre lo estuvieran como recalcando, ¿no? O sea, que hay una línea muy delgada entre sistematizar información, hacer perfiles y demás, y poder dar con un culpable, con alguien que había perpetrado un asesinato, pero luego en tratar de evitar los subsecuentes o que diera otro golpe el asesino, ahí podías incurrir en asuntos problemáticos, ¿no? De llegar a algo muy injusto. Pero bueno, creo que de todos modos la serie sí es una pena que no continúe. Creo que si se trabaja se le puede sacar todavía jugo a esa historia, a esos personajes, pero ya se ha dicho muchas veces que no va a ocurrir. David Fincher ha hecho otros trabajos con Netflix. Está la serie de Sex, Love and Robots, que me parece muy buena serie. Hay unos capítulos que me parecen más destacados que otros. Ha hecho películas con Netflix y entonces ha dicho muchas veces: estoy concentrado en otros proyectos. De hecho, es uno de los directores que ha hablado más veces, y supongo que porque tiene contrato con Netflix, de las bondades que es trabajar en el streaming, ¿no? O sea, él dice que el cine ya está muerto, que ya no es necesario, que ya la gente solo ve Netflix, lo cual pues no es del todo cierto, ¿no? Sí ha bajado mucho la audiencia en los cines, pero creo que sigue siendo una forma de consumir películas que está vigente para muchos de nosotros, ¿no? Hay otras más recientes como Chernobyl, Adolescencia, que es algo que tú querías mencionar también, de los planos secuencias, ¿no? En adolescencia. Bueno, sí, de estas últimas series tienen en común esa idea de los planos secuencia. Una de ellas es Adolescencia, causó mucho ruido hace poco, y bueno, la historia comienza con el arresto de un chico adolescente muy muy joven, como no recuerdo cuántos años tenía, como 12, 13 años, y son 4 episodios, y en los 4 episodios siempre se hace un plano secuencia que dura aproximadamente 1 hora, y es simplemente plantearnos
temas que tienen que ver con todo este asunto de lo que están viendo los chavos en las redes sociales y el tipo de información que están recibiendo. Todo este asunto de la manosphere, ¿no? Que machosfera se llama, también se llama en español. Machosfera, pues, como en español. Y simplemente como de dónde está la supervisión de los padres, ¿no? Y está a la cabeza del reparto, bueno, el actor que hace el papel del papá, ¿no? Que es Stephen Graham, que está así todo mamadote, pero está todo mamadote porque hizo otra serie donde hace de boxeador, entonces por eso aparece así en esta. Sí, porque tú podrías decir, bueno, el papá se la pasaba en el gimnasio, por eso no sabía ni... Era plomero, sí, pero es mucho esfuerzo sí, físico. pero en el gimnasio, ¿no? Pero bueno, y lo interesante es eso, que todos los episodios tienen esta técnica del plano secuencia. Hay unos que son más impresionantes que otros, por ejemplo, sí, desde el punto de vista de la psicología de los personajes, es impresionante el tercer episodio con la consejera, psicóloga, etcétera. Pero desde el punto de vista del plano secuencia todo pasa prácticamente en una sala, entonces no es tan impresionante como el del primer episodio, donde van de la casa de los papás a la estación de policía, y de la estación de policía pasa de un lugar a otro y te va presentando como a todos los personajes, ¿no? O por ejemplo, el último exactamente, que también es como un viaje, entonces ahí es más difícil técnicamente hacer el plano secuencia, de salir de la casa y luego ir a diferentes lugares, comprar algunas cosas y después regresar a la casa y recibir una serie de noticias que va a detonar emociones muy intensas en los personajes que conforman esta familia. Ajá. Entonces, bueno, sí llama mucho la atención, yo creo más que nada por los temas, pero también por la forma en que está planteada, que sí es muy cinematográfica, porque de alguna manera el plano secuencia lo identificamos más como con la excelencia en el cine, en casos de plano secuencia falsos, como podemos pensar si nos vamos muy atrás con La soga de Hitchcock, o si nos vamos con planos secuencias de verdad, que uno piensa, ¿cómo le hicieron para hacer una película de casi 2 horas de esto? Por ejemplo, Arca Rusa de Sukhorov, ¿no? Que fue en un museo y con gente, con vestuario y haciendo todo tipo de coordinaciones, sincronizaciones, como para lograr el plano secuencia con tantos personajes, tanto vestuario, una película que buscaba ser de época y atravesar diferentes épocas de la Rusia zarista. Entonces es impresionante que lo hayan logrado, ¿no? Sí, y un verdadero plano secuencia, nada de imágenes por computadora, nada de cortes que no son, es decir, nada de fingir que no hay cortes, etcétera, sí, sino que es verdadero. Birdman, ¿no? Que creo que son algunos fingidos. Bueno, ajá, ahí como bien ligados para que no se note. Sí. Y hay otras películas que han optado por hacer planos secuencias solamente como en el final, ¿no? Uh-huh. O en una parte muy importante. Me viene a la mente Atonement. Que sí, por ejemplo, que es en Dunkerque. Uh-huh. Ajá. Eso. O ya antes mencionamos Largo viaje hacia la noche, uh-huh, ¿no? Que la última hora también es un plano secuencia. Sí. Y los del estudio, la serie que también mencionas. Bueno, también el estudio. Es una serie de comedia. Que hablando de series de comedia, lo interesante es que es una serie de comedia que tú podrías ver en una pantalla de cine. Especialmente, bueno, recuerdo el primer episodio donde hay una toma cuando el personaje de Seth Rogen va a visitar al personaje de Catherine O'Hara y está muy deprimida porque la acaban de despedir. Sí. Y ahí está gran toma como de la mansión que da como a las colinas de Hollywood y se va acercando más y más a los personajes. Eso es algo que tú podrías ver en el cine, ¿no? Sí. Es una gran toma. Y en general es una serie precisamente sobre el cine. Yo creo que por eso tiene esa calidad cinematográfica, porque es un gran homenaje al cine y es muy divertida. Yo no me lo esperaba porque a mí Seth Rogen simplemente no es santo nunca me ha gustado, y es diferente, nunca me ha gustado la mera verdad, y sin embargo en esta serie sí me gusta mucho lo que está haciendo. Y en pocas palabras es un tipo que se convierte en ejecutivo de un estudio inventado, Continental Studios, y quiere hacer películas de calidad, pero el problema es que la industria y su jefe, que es Bryan Cranston, está interpretado por Bryan Cranston, le pide que haga películas comerciales, y entonces se plantea una primera gran película comercial, que es la película
¿cómo se llama este producto? Kool-Aid. Kool-Aid, sí, ya iba a decir Tang. Kool-Aid. Sí. Y en cuanto al plano secuencia, pues está el segundo episodio, que es el episodio donde aparece Sarah Polley interpretándose a sí misma y está haciendo una película. Y en este caso es como la hora dorada en donde se está poniendo el sol y no debe haber ninguna interrupción, ningún error, porque se tiene que lograr esta toma en plano secuencia. Y pues llega el personaje de Seth Rogen, que es el ejecutivo, a querer, según él, apoyar, porque él es aliado de las mujeres directoras y obviamente lo arruina Sale todo. mal. Pero lo interesante es que todo el episodio también es un plano secuencia, de media hora, pero es un plano secuencia. Sí, es una serie muy, muy buena que reflexiona justamente acerca de las diferencias entre cómo se hacía el cine antes, cómo se hace ahora, todas las condiciones que están modificándolo. Y son reflexiones bastante buenas y Sí. desde el humor, ¿no? Que Sí, te dejan pensando. Bueno, vamos a dejar ahí porque ya nos pasamos de tiempo, pero hay muchas series que ya no mencionamos de otros países: Downton Abbey, Sherlock Holmes, Peaky Blinders, en el caso de Inglaterra también The Crown. Hay otras Es que no hablamos de las italianas. telenovelas chinas. Sí, no, bueno, hay muchas. Tal vez ya las dejamos para otro capítulo, las mencionamos por ahí. Pero bueno, hasta aquí dejamos, Miguel, nos despedimos. Gracias. No, gracias a ti, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar. Y bueno, algún punto de contacto me pueden Es encontrar como Miguel Báez Durán en LinkedIn, o pueden visitar mi blog, ahí hay algunos textos sobre cine. El blog es otrosmanolen.blogspot.com. Así es, y a mí me pueden encontrar como @gsi_k en Instagram y también en X, antes Twitter. Me pueden encontrar en mi Facebook, Jessica Ayala Barbosa. También me pueden leer en www.laplazapublica.com, en M Laguna. Y bueno, pues síganos aquí en YouTube, en Spotify, busquen Filmception y denle like y seguir y compartan también el contenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.